Buenas noches, edición número 600 de Entre Ustedes y Nosotros. 600, ya, Jorge. Felicitaciones. Recíprocamente. Y para hoy celebrar este acontecimiento, este programa inició un 24 de mayo, víspera de un 25 del año 2004. No, lo miro al productor, a Juan Pablo Ordebora, porque en aquel momento lo hacíamos juntos, en este mismo estudio, y tenía 1 hora de duración. Él se acuerda bien de aquellos primeros momentos, que incluso lo llegamos a hacer en vivo durante mucho tiempo, pero esto vamos a hablar en el segundo bloque. Para celebrar justamente este acontecimiento lo tenemos aquí a Fernando Iglesias. Buenas noches, Fernando, gracias por venir. Jorge? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Hoy Fernando Iglesias está en calidad, por un lado, de candidato a diputado nacional por Vamos Juntos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista que encabeza la doctora Elisa Carrió, pero hoy está acá para presentar, o mejor dicho, ya lo presentó, un libro que ha tenido bastante impacto en la opinión pública, que se llama El año que vivimos en peligro: cómo sobrevivió el gobierno de Cambiemos al Club del Helicóptero. El Club del Helicóptero era aquel apocalíptico mensaje que nos mandaban algunos sectores kirchneristas, incluso hasta de pésimo gusto, porque se enarbolaban banderas o estandartes que evocaban el helicóptero por la salida que tuvo Fernando de la Rúa en unas circunstancias que realmente fueron tristes, desagradables para nuestro país. Fernando de la Rúa, que justamente cumplió el viernes pasado 80 años, de acá le mandamos un saludo a él muy especialmente. Pero una manera, este cuadro que nos trataban de presentar era como, bueno, esto arranca, que lo vamos a hablar en el segundo bloque también, de esta interview, de esta entrevista que tuvo la presidenta con Luis Novarecio, la expresidenta Cristina Fernández con Luis Novarecio, pero justamente desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri lo buscó deslegitimizar de cualquier forma, y bueno, y después con situaciones realmente muy desagradables que dañan la salud de la República por parte de la expresidenta Cristina Elizabeth Fernández, tratando de esmerilar, tratando de minar un gobierno que hasta estos días se ha caracterizado como una de sus banderas principales justamente por el sostenimiento y por la restauración de la República y de las instituciones del Estado de Derecho. Este libro, no quiero, pero supongo que se refiere a esto, ¿no? Sí, es una crónica de qué pasó en el país desde que asumió Cambiemos hasta ahora. En realidad arranca diciendo que el año que vivimos en peligro no fue un año, sino que son 2, y se termina si en octubre el resultado es contundente a favor de Cambiemos, si no seguiremos viviendo en peligro. ¿Cuál es el peligro? Y mira, el gobierno circuló por un desfiladero muy estrecho. Por un lado tenías la crisis económica en un país donde tenías recesión e inflación altísima desde hace 4 o 5 años. Un país que hacía 4 años que no crecía, que no generaba empleo, que tenía cifras de inflación que eran las terceras más altas del mundo. Y del otro lado la grieta, el abismo político, ¿no? Abierto, exprofeso, por quienes claramente veían en el gobierno una amenaza desde el punto de vista jurídico, en el sentido de que si no, lo dijo concretamente Steche delante de varios funcionarios del kirchnerismo, hay que echarlos antes de que vayamos todos presos. Me parece que fue muy difícil para este gobierno poder manejar una situación económica que llegaba, y yo lo analizo en el libro, a niveles macroeconómicos se aproximaba mucho a la crisis del 2001, en el medio de tener además un poder político que es el más débil de la historia de la democracia, 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores, 5 gobernadores de 24 y una oposición feroz encabezada por el kirchnerismo. Digo, fueron 2 años muy, muy complicados. Sí, realmente también exacerbando a la gente y tratando de conllevar un clima de violencia política, que como hemos visto a lo largo de nuestra historia, la violencia empieza primero siendo verbal y luego se traslada a las vías de hecho. Violencia política, digo, evocar al Club del Helicóptero cuando esa salida del presidente de la Rúa intempestiva fue motivo también
de muertes que hubo en la República, Así saqueos a supermercados, alentados justamente por fracciones del peronismo bonaerense que en ese momento respondían a Eduardo Duhalde. Sin duda, siempre me tomo el trabajo de aclarar que de las 38 muertos de la Rúa, entre comillas, 25 murieron en provincias gobernadas por el peronismo y con manejo de las policías por parte del gobernador peronista. 25 de 38, solamente 3 en la Plaza de Mayo. Son muchos muertos, un solo muerto son demasiados muertos, pero también es bueno tener un poco de memoria con respecto a las proporciones. Y coincido, yo le dedico el último capítulo, que se llama El fin de los 70, a decir algo. Yo creo que si en octubre el resultado es un buen resultado para el gobierno, van a pasar dos cosas extraordinarias. La primera es que vamos a vivir después de casi un cuarto de siglo de hegemonía peronista establecida bajo la idea de que a este país solo el peronismo lo podía gobernar, una idea absolutamente antidemocrática, porque la democracia supone que la alternancia o la posibilidad de los partidos. Puede pasar también que gobierne siempre el peronismo, pero si gana la elección un gobierno que no es peronista, no lo puedes voltear. Y acá Alfonsín y en mayor medida aún a De la Rúa le cortaron el mandato. Si este gobierno, si los resultados de octubre son buenos y no sucede nada raro, que yo creo que no va a suceder, este gobierno va a ser en el 2019 el primer gobierno civil no peronista en terminar su mandato después de 90 años, porque el último fue Alvear en el 28, ¿no? Y además se acaban los 70, me parece que se acaban los 70, esta cosa de toda una serie de categorías políticas que algunos enuncian enfáticamente, pero que muchos analistas razonan todavía con ellas, se termina. Fue la época más desgraciada de la historia del país. Se acaban los 70 realmente, porque como fenómeno cultural pareciera que está inmerso en distintas capas de la sociedad. Lo vemos, por ejemplo, en estas tomas de los colegios secundarios, en que no me preocupa tanto la actitud de los chicos, porque quizás es parte de la rebeldía juvenil, sino la de los padres, Sí, que de muchos, no digo de todos, de muchos que apoyan y que les llevan frazadas para que estén abrigados, hace que puedan hacer la revolución calentitos. ¿Cómo ves vos esa? Bueno, una locura. Para empezar, me parece que lo peor que le puede hacer un padre a un hijo es negarle el derecho a la rebelión. Digo, uno tomaba una escuela, yo no lo tomé, pero el que tomaba una escuela se rebelaba ante la autoridad, y ante la autoridad de por hecho en la adolescencia es la autoridad paterna. Ahora, si tu padre te lleva las frazadas, ¿cómo haces para rebelarte? Me parece una injusticia contra los chicos. Sí, vos sabés que cuando yo escribí el último capítulo sobre el fin de los 70, ya habían pasado toda una serie de acontecimientos setentistas, pero ahora se agudizó muy claro con la toma de las escuelas, con la vuelta de la violencia política legitimada o justificada, con esta idea setentista de que la violencia de abajo está justificada porque viene de la violencia de arriba, el ataque a las policías, los molotov contra los autos del Ministerio de Seguridad, toda esta locura. Mi opinión es que son los últimos estertores. Me parece que la gente le va a dar una respuesta contundente en las urnas, y me parece que vamos a ver finalmente el fin de toda una forma de razonar el mundo, que no es solamente de los extremistas, ¿no? Yo creo que hay muchos intelectuales y muchos analistas políticos que erran todo, que no entienden lo que está pasando, y es porque siguen razonando como si estuviéramos en el medio de los 70, cuando estamos en el medio del siglo XXI, estamos en la sociedad global de la información, del conocimiento. Los 70 de hecho se acabaron, persiste como un viejo fantasma, ¿no? Yo creo que paralelamente aquí hay un peronismo, o mejor dicho un kirchnerismo, que está muy abrazado a las ideas de la CLO, la razón populista, que es un populismo. Hay por otro lado otro peronismo que me parece que ha visto que como buscar un centro democrático, que está viendo la posibilidad de, esto lo digo por el caso de Pichetto, Urtubey y muchos otros, ya Pichetto le ha dicho claramente a Cristina que no va a integrar ese bloque. Me da la sensación que ese otro peronismo está buscando ser una alternativa, que esto me parece que es lo saludable para la República, que exista la posibilidad que la otra fuerza política se transforme en una alternativa. O sea, me parece que es una visión mucho más republicana, entendiendo lo que pasa en el mundo, lo que decías vos, la globalización, y eso yo creo que va a ser muy saludable para poder
por lo menos tratar de que esta grieta que nos ha separado tanto a los argentinos, pese a que Cristina sigue insistiendo que la grieta arrancó hace 200 años. 200 años, y aunque fuera cierto, hay un momento que hay que tratar de ponerle fin. Me parece que vamos en esa dirección, ¿no? Mira, yo creo que el lugar donde acabar con la grieta son las instituciones. La grieta está hecha de la falta de respeto a las instituciones y a la Constitución Nacional. El debate político y el debate político fuerte no son la grieta, existen en todos los países democráticos. Lo que no existe es que una parte, un partido, un sector, se arrogue la representación completa del pueblo y de la patria y por lo tanto coloque a todos los demás en el lugar de la antipatria, del antipueblo, de los cipayos, de los gorilas, etc. Eso es lo que no puede seguir. Con respecto al peronismo, bueno, también ha sido una tradición peronista desprenderse rápidamente de los líderes en el ocaso. Lo hicieron con Menem en su momento, lo hacen ahora con Cristina. Si de aquí hay una voluntad genuina de renovación, entendiendo por renovación que el peronismo se transforme finalmente, como viene prometiendo desde los 80, en un partido republicano, democrático, que acepta que es una parte del país y que no es todo el país, bueno, bienvenido sea. Yo hasta ahora no lo veo mucho, lo vi en un primer momento en el Congreso. Después, cuando uno ve los candidatos a las elecciones de octubre, de un lado están los candidatos de Cambiemos, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, seguro, buenos, malos, lo que fuera. Y del otro lado está Cristina, los jefes de gabinete de Cristina, los ministros de Cristina, sí, eso los es lo que te caga. Vos cuando ves hay una foto no, que está circulando que dice la foto de Cristina con Massa y con Randazzo. Entonces, viste, ya con eso... Massa, con Randazzo, con Filmo, no, esa es la foto más emblemática, digamos, pero Piqueto. Está con Lustó. Vos imaginate, Lustó, ministro de Economía, pero no solamente eso, la trayectoria de Lustó está toda enmarcada por sus acercamientos con el peronismo. Entonces vos cuando lo ves decís, yo quiero pensar que esto no va a suceder, confío en, por eso digo cuando hablo de Piqueto, cuando hablo de Urtubey, me parece que es otra cosa, pero es cierto lo que dice Fernando, porque cuando vos decís eso decís, esto no será medio camaleónico, claro, y porque están todos, son sinceros, eso es lo que vos te podés no pensar. En el caso de Massa, el delfín de Massa en el ANSES fue vudú, o sea, no fue que seguro. Fue vudú, y después pasó a ser jefe de gabinete. Y después igual fue yo creo que es un ministro. problema de ellos, lo tienen que demostrar. La verdad es que si querían renovarse, yo creo que perdieron 2 años, pero el futuro está siempre abierto. Ojalá. Seguro, yo creo seguro. que acá hay 2 alternativas y las 2 son buenas para la República. Una es que el peronismo se transforme en una oposición responsable y en un partido republicano, moderno y democrático, que acepta la alternancia política, o que se transforme en una secta cada vez más reducida sin posibilidades de acceder al poder. Porque eso es la alternativa que está planteada. Me parece que las 2 alternativas son buenas para la República. El peronismo tendrá que elegir su vía, ¿no? Sí, el kirchnerismo que está terminando en estos momentos abrazado una izquierda totalitaria, ¿no? Porque uno ve todos los que nos apoyan. Esteche, Quebracho, bueno, en cierta medida... Pese al intento de suavizar su forma de la señora de Kirchner. Pero la traicionó, ¿sabes por qué está en el ADN? Yo veía cuando le decía, servime agua, esto revela, le decía a Novarecio, poneme agua, chiquito, poco más le decía chiquito, o sea, una cosa... O sea, esto tremendo, es porque tremendo. no tienen la concepción, que eso es lo que yo me gustaría que cambie, no tiene una concepción de lo que es el poder como servicio, sino que es el poder de esto yo me sirvo. Sí. Esto un poco lo que decía Chabrán, decía, ¿te acordás la famosa frase de que el poder es impunidad? Ellos están en esa posición, o sea, y negando, bueno, sí. No nos vamos a decir esto. Ojalá que sean tiempos que se terminen, yo creo que sí, yo creo que se abre un nuevo país, yo creo que octubre abre una perspectiva de un nuevo país donde el gobierno salga reforzado y tenga además poder político, porque el poder político que se tiene hoy es una cosa, yo no creo que se llegue a tener la mayoría en ninguna de las 2 cámaras, pero una cosa es tener que negociar cerca de la mayoría y otra cosa es arrancar con 1/3 de los diputados y 1/5 de los senadores. Es realmente, yo creo que lo que logró el gobierno con tan poco poder político es extraordinario. Es muchísimo. Si uno lo ve desde el punto de vista económico, que era una cosa que un mes atrás o 2 meses atrás, cuando yo lo discutía en algunos programas, me tomaban casi por loco, hoy está muy clara la evidencia. Si se salió a la vez de la recesión, una recesión que duraba 5 años, y se bajó drásticamente la inflación, se reconectó el país con el mundo, se logró hacer todo esto
con una suba provisoria de la pobreza y del desempleo, pero que ya está revertida y que va para más, en el sentido de que el crecimiento de este año va a ser el 3%, el año que viene probablemente sea mayor. Después de 2 años, los 2 últimos años kirchneristas, que no crecimos. No, más o menos, porque el kirchnerismo tuvo una particularidad extraordinaria que muestra lo poco que les importaba el país. Que desde el 2010 la Argentina viene creciendo en los años impares electorales y decreciendo, o sea, PBI negativo en los que no son electorales. Porque claro, el año electoral atrasaban el tipo de cambio y al mismo tiempo sobre las elecciones tiraban un montón de plata al mercado para facilitar subir los salarios, y eso lo pagaba con al año siguiente venía devaluación y restricción monetaria, entonces recesión. Y fue así, fue un serrucho. Yo en el libro lo describo, está el gráfico, es un serrucho, el serrucho populista. La gran noticia por eso no es tanto que la Argentina crezca este año, que es un año electoral. La gran noticia es que va a crecer el año que viene, que es un año no electoral. Y la gran noticia es que este año crecen al 3%, en este momento un poco más, pero la media va a andar por el 3% el PBI, pero está creciendo a más del doble la inversión y a casi el triple las exportaciones. Lo que indica que hay inversión para que el crecimiento sea sostenible y que el país está ganando productividad. A pesar de que sigue habiendo un problema de atraso cambiario, el país se está haciendo más competitivo. Y eso es una garantía de un crecimiento sostenible en el tiempo, que es lo que la Argentina no tiene desde hace mucho tiempo. Y eso, agreguemos, sin bajar las asignaciones familiares, la asistencia social, que eso no solo se ha mantenido, sino que se ha acrecentado. Ahí va a haber un número que va a sacar el INDEC antes de las elecciones, que va a ser el de pobreza del semestre, y me parece que ahí se va a ver claramente una reducción. Ya la hubo, de 32,2 bajó a 30,3 y yo creo que va a bajar de nuevo porque, por ejemplo, hay 2 puntos menos en el índice de pobreza de la ciudad y eso me parece que va a ser representativo. Digo, no estamos en una situación para tirar manteca al techo, no, seguro. Pero venimos del desierto. Después de lo que hemos pasado y del peligro, digo, el enorme peligro que tuvo la Argentina. Yo le dedico la primera parte del libro a analizar eso, las cifras del 2015 comparadas con las del 2001. Y la verdad es que en muchas cosas estaban, en la mayor parte de las cifras macroeconómicas, 2015 era tan grave como el 2001 y hasta había algunos elementos en que el 2001 era mejor. Por ejemplo, no había inflación, el atraso cambiario era el mismo y no había inflación. Y, por ejemplo, la carga fiscal era poco más del 20% cuando ahora está prácticamente al doble, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno ha tenido una gran virtud en sacar el cepo cambiario, sacar el default de 15 años y en abrir la Argentina una perspectiva de crecimiento que hace mucho que no tenemos. Y lo importante es que el año que vivimos en peligro, determinado como Venezuela, estaríamos repartiendo conejos por todos lados, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Éxito el 22 de octubre con Vamos Juntos y nosotros vamos a una pausa. Gracias a vos. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar,
www.andar.org.ar. Cero. Y en este segundo bloque vamos ya incorporados Matías Enríquez, buenas noches. Buenas noches. Juan Pablo Ordebora, buenas noches. Buenas noches. Incorporados ellos, como verán, para un brindis por estos 600 programas. Vamos a hacer un ping-pong con el tema de lo que llamamos nosotros las tribulaciones de un expresidente en un reportaje televisivo, que reapareció y nos hizo acordar a imágenes tan cercanas en el tiempo, pero tan alejadas de la realidad actual. Fue un poco las cadenas nacionales, ¿no? Así es, pero que mejor que lo analice un especialista en medios. Sí, sí, seguro. En realidad fue volver un poco a esas imágenes que a algunas personas nos ha dejado con cierto, de un pasado que por lo menos en mi caso, y creo que acá compartimos, no queremos repetir. Y desde el punto de vista periodístico, Luis Novarecio, quien hizo la entrevista, me parece que estuvo muy correcto, pero realmente yo me pongo por ahí en el lado del periodista y es muy difícil cuando uno empieza una entrevista y del otro lado uno va por un lado del camino de la pregunta y del otro lado vienen por cualquier lado con algo muy armado y que hay muchas preguntas de las respuestas, no tenían ningún sentido. Se hablaba de cosas como si estuviese en la cadena nacional, la verdad, muy pesado para una entrevista y más en los tiempos que estamos hoy, ¿no? Me imagino que no debe ser un personaje fácil para entrevistar, eso no hay ninguna duda, y hasta periodistas de la talla como Novarecio, la experiencia, no solo en el periodismo, sino en otros ámbitos, le haya generado estos embates, estos cuestionamientos que luego se produjeron con respecto a su labor en esta nota, y la verdad que no es sencillo, hay que estar muy bien preparado, hay que estar muy informado, creo que hay que tener también un temple muy especial para hacer este tipo de manos a manos como ha sido con la expresidente, y críticas hacia Novarecio va a haber, va a seguir habiendo, seguramente muchos querrán o habrán querido estar en su lugar y las críticas van a seguir por mucho tiempo. Soberbia, autoritaria y mendaz, ¿no? Sí, no, Mendaz, bueno, esa es su característica fundamental, es la mentira permanente. Y te digo un ejemplo, cuando habla de la frase de Aníbal Fernández sobre la pobreza en Alemania, que es menor al 5%, en realidad Aníbal Fernández estaba repitiendo una frase de Cristina Kirchner en la FAO. Claro. El otro día lo pasaba Alfredo Leuco en su programa, el discurso de ella en la FAO, donde es la que dice que la pobreza argentina es menor al 5%. Y en el reportaje dice que no recuerda que Aníbal Fernández dijera eso, que fue una frase que sigue siendo hoy comentada por todos los argentinos, y además tampoco parece que recordó que ella misma lo había dicho. El momento de José López fue también un momento en que dijo le tenía odio y realmente yo creo que estaba impostando las lágrimas. Sí, seguro. Sí, ese fue un momento muy tenso en la entrevista. Uno, digo, en esta sospecha que parecía muy forzado todo, y también lo que a mí me hizo mucho ruido fue cuando habló de los epítetos y los calificativos que le dan en las redes sociales. No vamos a repetir. No, tal cual, porque no estamos en horario, pero me sorprendió mucho porque ella en las cadenas nacionales, yo recuerdo, no recuerdo una fecha, pero sí me acuerdo que fue a principios del 2015, citaba, ha agarrado una nota que se levantó en Facebook que había escrito en su momento Ricardo Sáenz, criticando de cómo una persona con la responsabilidad que tiene él publica esto en su Facebook personal, y montones de tweets que fue leyendo en cadenas nacionales que uno dice, es como que parecía que el país cambió en 2 años y que lo que se hacía antes era algo completamente normal en la vorágine de sus cadenas nacionales y ahora es completamente... Además, perdóname, esos insultos son comunes en las redes sociales por parte de público muchas veces anónimos. Pero yo no recuerdo ningún periodista, ninguna figura pública que le haya hecho esos insultos no, en eso abiertamente. Era otra Cristina la que vimos los otros días, sin lugar a dudas, con un discurso muy bien estudiado por sus especialistas, sus analistas, los grandes comunicadores que están a su alrededor, que le han dicho que tenía que modificar su perfil nada más y nada menos de cara al 22 de octubre, ante lo peleada que está hoy su instancia en la provincia de Buenos Aires con el candidato de Cambiemos, Esteban Bullrich. Sí, realmente fue penoso, creo que no le hizo bien a ella esa entrevista, porque mostró realmente
su condición. Cuando yo hablaba en el bloque anterior del autoritarismo, se ven en los gestos, o sea, era como que ella estaba concediendo como el señor feudal que está concediendo al plebeyo. Era la primera vez en 10 años que daba un reportaje a un periodista independiente, Sí. porque los que tuvo en alguna oportunidad eran, digamos, personas que le tiraban los centros a la cabeza, como Hernán Brienza Sí. o algún otro, eran vergonzosos, eran monólogos de ella con una persona que estaba enfrente. Y además hay muchas cuestiones más para analizar, el lugar donde se hizo, quién es el dueño de ese lugar, que tiene mucha connotación, que ha tenido que ver con el kirchnerismo, con sucesos que tuvieron un desenlace, la verdad, en algunos casos fatídicos. Recuerden cuando cayó el helicóptero C5N en la zona de Vicente López, cuando todavía C5 pertenecía a Daniel Haddad, y que teóricamente fue uno de los motivos que generó la venta de C5 al otro grupo. Sí, igual yo creo que en esto no ha habido, me parece que no, yo no lo vería tanto por ese lado, porque no creo que haya habido una influencia de esa cadena, de ese medio. La Iglesia llamó a la reconciliación, obviamente después del 22 de octubre, porque no quiere verse inmersa en esto. Llamó al diálogo, llamó a tratar de cerrar esta grieta, esta separación que nos divide a los argentinos y que realmente creo que es el mensaje que podemos dejar en estos 600 programas. Gracias por haber iniciado conmigo el programa. Gracias por haberte incorporado. Hoy recordábamos aquellos... ¿Cómo empezaste con el programa nuestro? Gracias, Diego, por haberme soportado en estos primeros años con el pelo largo y otro look. Y con algunas taras que ha pasado, así que no está mal, les agradezco también el ¿De quién espacio. hablabas en aquel momento? Hablaba de jugadores de fútbol, pura y exclusivamente, así que gracias por ese espacio. Del campeonato mundial y particularmente de Didier Drogba. Didier Drogba. Recordando. Grandes analistas políticos empezaron como periodistas deportivos. Bueno, Nelson Castro, es uno de ellos. Atilio Cadorín, me acuerdo de la Nación. Atilio Cadorín, hincha de Vélez. La Copa del Mundo del 2006 nos estamos refiriendo. Exactamente. Exactamente. Sí. Esto fue... Leuco mismo. Bueno, nos Por paramos. 600 más. Bueno. Por 600 más, si Dios quiere. Gracias a todos. Gracias Juan Pablo, gracias Matías y por supuesto gracias Osvaldo, con el que hace tanto tiempo que estamos trabajando juntos y que realmente hemos podido construir este espacio realmente plural y con un sentido republicano. Y gracias sobre todo a los señores que están detrás de cámara, a los directores, no los vamos a nombrar a todos los que han pasado porque han sido muchos, y sobre todo a ustedes, a la audiencia. Gracias. Muchas gracias. Salud.